Cada vez que venimos a una reunión, especialmente de domingo por la mañana, debemos estar muy atentos para saber qué es lo que el Señor quiere. Que pensemos, que meditemos, que predicamos. Y hoy estuvimos, o al menos yo he descubierto en la alabanza, dos aspectos imprescindibles en el culto. Primeramente, el asunto de adoración. La adoración no es una actividad, es una actitud. De manera que venimos al Señor a adorarle en el silencio del corazón o con la expresión de los cánticos y decimos: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En segundo lugar, se marcó también énfasis en Cristo como el núcleo. Cristo es la razón de la vida, la causa de la vida y la esperanza de la vida. Por tanto, yo quiero tomar algo muy sencillo, muy simple. Estaba pensando hablar de otra cosa esta mañana, pero voy a cambiar el tema. Y voy a invitaros a un texto de Isaías capítulo 26. Y versículo 3. Hemos venido para adorar, pero hemos venido para ser alentados. Lo he dicho muchas veces, permitidme repetirlo una vez más: la Iglesia de Cristo hoy, en el entorno del tiempo en que vivimos, necesita mucho más aliento que reprensión. Y Dios trae a su pueblo para alentarnos en medio de un mundo difícil y complejo. Y dice así en su palabra, capítulo 26 de Isaías, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No hace falta que os diga, lo sabéis todos por experiencia y porque vivimos en un contexto así, la paz ha desaparecido del mundo, ¿es verdad o no? Abres tu periódico por la mañana o enciendes el televisor o escuchas la radio y lo que vas a encontrar son noticias desalentadoras. Un conflicto nuevo en este sitio, un problema social en el otro, una corrupción a todos los niveles en la sociedad y en los gobiernos de la tierra. Y tú dices, es un mundo inquieto, ¿verdad? Bueno, sí, es inquieto. Y algo más. Esta inquietud del mundo, de alguna forma, no somos ajenos a la sociedad, también se produce en la Iglesia. A lo largo de los últimos años, en el Ministerio Internacional, estoy descubriendo cada vez más iglesias inquietas. Y llegas a una iglesia y saludas al liderazgo de la iglesia y no te van a decir, qué fantástico estamos. No, tenemos un problema. La paz está cuestionada, pero la paz es la experiencia natural del cristiano. Por eso el versículo de hoy nos presenta el secreto de la paz. Pero antes de entrar en la definición, en el estímulo, en la orientación del versículo sobre la paz, necesitamos reflexionar sobre la paz que Dios nos otorga a nosotros en cada instante de nuestra vida. La primera experiencia de paz es la paz del encuentro. Nosotros caminábamos por un camino de desorientación, como dice la Biblia, sin Dios y sin esperanza. Ninguno de nosotros buscaba a Dios, porque no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dios es enemigo para el hombre. No que Él sea el enemigo del hombre. Dios ha sido constituido enemigo por los hombres. Y los hombres no quieren saber de Dios. Y Cristo vino al mundo. Y la luz de Cristo brilló en las tinieblas. Así que ocurre que fue rechazado. ¿Por qué? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. De modo que ningún hombre por condición natural va a buscar de mutuo propio a Cristo. No van a Cristo. La Biblia lo dice con toda claridad. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y porque nosotros no buscamos a Dios, es Dios que viene a buscarnos a nosotros. Y ahí en Lucas 19:10
tenemos aquellas palabras extraordinarias del Evangelio. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. La paz brota en el encuentro con Cristo para salvación. Desorientados y perdidos, oímos el llamado del Padre que nos invita a Cristo. Y de alguna manera el Espíritu Santo ha convencido, redarguido nuestros corazones de pecado, nos señaló nuestra miseria y nos condujo también al Salvador. Y cuando fuimos a Cristo y lo recibimos por medio de la fe como nuestro Salvador personal, escuchamos en el silencio del alma que ha encontrado al Salvador las palabras del que salva y que dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces miramos la razón. ¿Sentimos paz? Sí, pero tenemos que recordar el camino de la paz. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y cuando estudias ese texto te das cuenta, permitidme decirlo con esta ligereza idiomática, Cristo no es solo el camino, es la autopista de Dios. ¿Cómo? Porque tiene dos sentidos de marcha. En uno, Dios viene a nuestro encuentro en Cristo. Y para encontrarnos se hace hombre. Y para buscarnos viene a caminar los caminos polvorientos de esta tierra. Pero en el sentido contrario es el camino que nos conduce a nosotros hacia Dios. Y Cristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora yo observo el costo y la razón de esa paz. Cristo desciende del cielo. Y voy al Evangelio según Juan. Juan es el apóstol de la cristología. Nadie en todo el Nuevo Testamento tiene un nivel de cristología como Juan. Es verdad que Pablo tiene enseñanzas cristológicas tremendas, por supuesto, y Pedro también. Pero Juan ha madurado tremendamente quién es Cristo y la obra de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Juan escuchó algo que le quedó en el alma y en su mente cuando Cristo lo dijo: yo y el Padre somos uno. Y Juan dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Un judío educado ortodoxamente no podía entender la Trinidad ni las tres personas divinas. Y dice: ¿cómo dice Cristo yo y el Padre somos uno? Y ahí queda el pensamiento, en el pensamiento de Juan, esa incógnita que hay que resolver. Pero algo más, está escuchando a Jesús en el último periodo, en las últimas horas de su tiempo, y oye que Cristo dice: os enviaré al Espíritu del Padre. Y viene Juan a decir: ¿cómo es posible esto? Luego ya no hay solamente uno o dos, ya hay tres. Y Juan comienza a pensar en eso. De ahí que cuando escribe el Evangelio comienza con cristología. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que dice Juan es: mirad, primeramente Dios. Y de pronto avanzo en ese capítulo, descubro en el texto bíblico que Cristo, que el Verbo que él menciona, es Dios por cuanto en él estaba la vida, que todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada de lo que se hecho fue hecho. Y de pronto llego al versículo 14 y que dice Juan: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de fidelidad. Eso es lo que impactó a Juan. Juan descubre en Cristo el elemento divino que puede reconciliar al hombre con Dios. Y la vida de Cristo es una vida de gracia y de fidelidad. Tanto es así que cuando Pablo más adelante en Gálatas 4:4 habla del envío de Cristo, dice estas palabras: que él vino a la tierra nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No vino en cualquier momento, vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Recuerdo lo que todos vosotros sabéis, ayer lo mencioné muy de pasada,
el plan de redención antecede a toda acción divina. Dios no dijo sea la luz y luego las cosas de la creación. Dios se manifestó, se exteriorizó en un acto de gracia y de misericordia, decidiendo salvar al hombre. Escucha la Biblia. No voy a mencionar muchos textos que ya conocéis bien, pero en la carta primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, están estas palabras: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora escucha: ya destinado, ya predestinado, desde antes de la fundación del mundo. Luego, antes de la fundación del mundo, Dios respondió a 3 preguntas. ¿Quién salvará? ¿Cómo salvará? ¿Cuándo salvará? Y ese plan de redención antecede a toda la expresión posible de exteriorización de Dios. Y de pronto Juan dice: yo lo he visto, lleno de gracia y de verdad. Observa esto. Míralo un instante esta mañana. Ese hombre Jesús, que no tiene atractivo para nadie, no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y este Emmanuel viene ¿para qué? Para darnos el mensaje de paz de parte de Dios. Y lo hace con pocas palabras, pero muchas acciones. Y este admirable Jesucristo, el Señor, viene específicamente al mundo, no solo para salvar al hombre, sino para comprender experimentalmente al hombre. Dios conoce todo lo que tiene que ver con el hombre intelectualmente. Dios sabe lo que es el sueño físico del hombre, sí, intelectualmente, porque Él no se cansa ni duerme. Dios sabe lo que es el hambre del hombre, sí, intelectualmente, porque Él no tiene necesidad de comer, Él sustenta y alimenta la creación. Dios sabe lo que son las lágrimas y la angustia del hombre, sí, intelectualmente, porque Él no llora, es el Dios de toda consolación. Pero de pronto este Dios admirable, que intelectualmente conoce en toda la dimensión ese asunto, se hace un hombre del tiempo y del espacio. Ahí viene el gran conflicto de la teología del Nuevo Testamento. El Dios infinito se limita. ¿No puedo entenderlo? No. No hay mente humana que pueda discernir un milagro de gracia tan grande. Aquel que tiene conocimiento ilimitado pregunta: ¿quién me tocó? Aquel que sabe todas las cosas dice de la tumba de Lázaro: ¿dónde le habéis puesto? Es un hombre que se limita porque es un hombre. No quiere decir que en ocasiones no tenga conocimiento sobrenatural y acciones sobrenaturales que se las comunica la persona divina del Verbo en quien subsiste. Pero este Jesús viene para experimentar lo que Dios no puede, en su condición divina única, no puede experimentar. La Biblia dice que Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado. ¿Y qué ocurre? Lees Mateo capítulo 4 y que dice: si Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y ahí tienes a un Jesús que se sienta cansado en el borde de un pozo. Y ahí tienes un Jesús que se acerca a la tumba de su amigo y, conmovido en su espíritu, llora. Este Cristo admirable viene para entender experimentalmente al hombre. Y desde la venida de Cristo al mundo de los hombres, Dios sabe lo que es el sueño y el hambre y las lágrimas y la muerte, porque Cristo es el Verbo hecho carne. Y aquí tienes en la primera dimensión. Yo miro esta mañana a la cruz y pregunto: ¿por qué muere, Señor? Y la Biblia me responde de esta manera: el Señor te amó y se entregó a sí mismo por ti. ¿Sabes lo que significa?
siento paz. Y me acerco ahora por la fe y pregunto, Señor, ¿y mi salvación podrá perderse? Y la Biblia me dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. E insisto, ¿y qué de mis pecados diarios y qué de mi conducta impía muchas veces? Y la Biblia me responde, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el alma siente profunda paz. ¿Cuánta paz tienen los que aman tu ley? Pero aquí dice que Dios guarda en completa paz, la paz del encuentro. En segundo lugar está la paz en la vida. Porque es verdad que tenemos paz cuando vemos la cruz y decimos no hay condenación, sentimos paz. Pero el día a día de la experiencia cristiana no es tan sencillo, ¿verdad? Cuando yo oigo por ahí una predicación del Evangelio que dice, cree en Cristo y serás feliz, digo, momento, habrá que explicar qué es eso de feliz. Cree en Cristo y tendrás vida eterna, es verdad. En Cristo y tendrás, es verdad. Pero tú ayer por la noche eras un mundano, en una familia de mundanos disfrutando de la mundanalidad, y de pronto el domingo has creído en Cristo. Estoy exagerando las cosas. Y vuelves a tu casa y todos te dicen, ¡qué bien! ¿Sabes lo que te dicen? Tú eres un imbécil. Mira lo que estás haciendo. Y comienza el conflicto, ¿es así o no? Y la Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción. Y de pronto yo veo que en la vida cristiana hay problemas o no hay problemas. Cada vez que yo tengo que predicar en nuestra iglesia en Vigo, el domingo por la mañana, y veo la congregación y la iglesia abarrotada, tengo un profundo respeto. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos de esa congregación sentados ahí que han llorado mucho por la semana. Y vienen al culto de la mañana con cargas en el alma, con dificultades y con problemas y con preguntas que no tienen respuesta. Hay muchos creyentes que se sienten solos, están atravesando dificultades y nadie viene a su encuentro. Y no solo esto de la soledad, sino también de las pruebas cotidianas. Sentimos tristeza muchas veces. Yo admiro a los héroes de la fe del tiempo presente que dicen, no puedes sentir tristeza ni llorar porque eso no es el testimonio de un cristiano. Bueno, pobrecitos míos. Yo admiro a esos gigantes de la fe, pero mi fe es así de chiquita, ¿sabes? Y mi Señor lloró y yo también lo hago. Y hay preguntas angustiosas y yo digo, Señor, mira, estoy en un conflicto íntimo, personal, tremendo, inquietante, impactante, y de pronto el Señor de la paz me dice, Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. Escucha bien esto. Vienen los conflictos, ¿y dónde pasan los conflictos en tu vida? En la mano de Jesús. Mis ovejas están en mi mano. Y la mano del Padre se ha puesto sobre la mano del Hijo. Y dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Y a veces el Padre del cielo sabe que tenemos necesidad de afirmar la fe y abre un poco los dedos de su mano y deja entrar la prueba a nuestra vida. ¿Y dónde pasamos esa prueba? En el sitio donde estamos. En la mano admirable de Jesús. La compañía produce paz. Y llegamos a ese sendero estrecho en la vida, no importa cuál sea, el valle de sombra de muerte. ¿Y qué dice el corazón que tiene a Dios en él y en su experiencia? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y llega también esa pregunta sin respuesta. La tienes esta mañana. ¿Hay alguno aquí que tiene una pregunta? ¿Por qué, Señor? Está pasando dificultades y pregunta, ¿por qué, Señor? Nunca preguntes por qué. Pregunta para qué. Otra vez los héroes de la fe. Pero Santiago me dice, si tú tienes un problema y no sabes por qué, ¿qué tienes que hacer?
preguntar a Dios, dime por qué. Ahora, mis hermanos amados, a lo largo de mi ministerio, de muchos años en el pastorado, esa pregunta la he formulado cientos de veces. ¿Y sabes lo que hizo Dios? No me contestó nunca. Y yo digo, ¿pero por qué? Pero en el momento de la inquietud y de la angustia, de las lágrimas y del conflicto, he sentido la mano de Dios diciéndome, no temas, yo estoy contigo. Hace mucho tiempo, 20 y algo de años, en mi ministerio he tenido unos cuantos conflictos, por un lado y por el otro. Bueno, están olvidados, pasados en la experiencia, no hay nada que... Pero hubo una iglesia muy grande en un determinado lugar, no voy a decir el país, una iglesia grande y además principal en su grupo de iglesias, que un día me llamaron y me dijeron, tú estás enseñando esto que no está en la Biblia, por tanto, desde hoy no puedes predicar más en esta iglesia. Bueno, le dije, yo nunca jamás he buscado una invitación a ninguna iglesia. Vosotros me invitáis, ahora no me invitáis, yo no tengo ningún problema. Estábamos en esa ciudad, en el extranjero, Susana y yo, con otro ministerio, y de pronto me llaman los ancianos de esa iglesia. Me dicen, ¿quieres venir a predicar el próximo domingo? Yo dije para mí, ¿estará bien este hombre? Y dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. Entré a predicar 28 años después de mi última predicación ahí. Y Dios me dijo, ¿has aprendido la lección? ¿Por qué motivo te he tenido yo 28 años? Porque tienes que aprender una cosa. Tú no eres nada. Yo soy todo. Cuando nos levantamos un poco, 1 milímetro de lo que nos corresponde, cuando dejamos de ser siervos y empezamos a ser figuras, Dios dice, siéntate, porque tienes que aprender la lección. Y yo dije aquel día, se lo comentaba a Susana, Dios respondió hoy a la pregunta, ¿por qué? Y ya lo sé. Por último, la paz en la vida se produce, y el texto dice, tú guardarás en cuánta paz, completa. No es una paz pequeña o una paz para algo, es lo completo de la paz. Tú guardarás en completa paz. Y por último, además de la paz de encuentro en salvación y de la paz de experiencia en la vida cristiana, está la paz del término. Déjame que te mencione la promesa de Cristo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Pero ¿cómo empieza ese capítulo? Se refiere a la paz. No se turbe vuestro corazón. Y Dios dice, mira, las aflicciones momentáneas son transitorias. Y estos problemas transitorios producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta mañana hemos venido aquí para recordar la esperanza de gloria. Cristo dice, haced esto en memoria de mí hasta que venga. Y yo cierro mis ojos por fe esta mañana y utilizo un texto, lo alegorizo. Dadme licencia. Del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado, he aquí que él viene, brincando sobre los montes, saltando sobre los collados. Ya oigo esta mañana por fe la voz del amado, llamándonos a su presencia. Y qué bendición. Y cierro mi Biblia y escucho la revelación final del libro de Apocalipsis. Allí no hay llanto, ni dolor, ni muerte, ni clamor. Y digo, oh, Señor, ¿por cuánto tiempo? Para siempre.
con Jesús. Y el alma se llena de gozo. Y el versículo viene a mi encuentro y me dice: tú guardarás en completa paz, pero hay un secreto. Con él termino. Cuyo pensamiento en ti ha confiado. Está permanentemente. Mientras Dios sea el centro de tu pensamiento, hay paz en tu alma. Cuando tú miras a tu entorno hay problemas. No importa dónde mires, incluso a la iglesia e incluso a la familia. Hay problemas. Pero cuando tú miras a Dios, Dios guarda el corazón en paz completa. Y la segunda demanda es a aquel que en ti ha confiado. Aquí está. Es descansar en los brazos amados de Jesús. Es saber que las manos horadadas sostienen mi vida. Y es decir, en el silencio del alma, tal vez sin palabras y canciones: gracias, muchas gracias, Señor. Te adoramos porque tú eres digno. A Él sea la gloria.